en los últimos, del 2000 para acá, ha empezado a crecer de una manera muy significativa. Recuerden ustedes que estuvo 20 años hasta el año 2000 en torno a 23, 24 dólares el precio del barril, y a partir de ahí hemos tenido una carrera creciente que ha llegado a superar, si mal no me acuerdo, los 140 dólares, y creo que ahora, si mal no me acuerdo, está en 90, y ha sido creciente en el tiempo, que es fruto de varias cuestiones. Una, de la escasez del recurso para las necesidades energéticas que tienen los procesos productivos actuales. En ese marco de escasez de recursos apareció una nueva alternativa para producir energía, que no tiene que ver con energías alternativas que ya estaban en discusión respecto a la energía eólica, solar, la que fuese, o nuclear, sino una energía vinculada con los alimentos. Por ende, el tema de la producción de maíz, trigo, soja para biodiesel es una de las claves que está empezando a emerger en esta nueva coyuntura, que determina un nuevo uso para los alimentos, una mayor demanda de estos tipos de alimentos, que no son para alimentos, en un contexto donde la economía mundial se está expandiendo a tasa muy importante en los últimos años, principalmente con aquellas economías vinculadas con el desarrollo tardío y de amplia cantidad de población, como el caso referidos a las economías asiáticas y principalmente China e India, que requieren cada vez más, no solamente más necesidades energéticas, sino también cada vez más necesidades de alimentos, principalmente vinculados con los cereales, soja, maíz. Acá nuevamente remito a los mayores conocimientos del Dr. Dewald, pero eso hace que en todo caso los precios de los alimentos tienden a tener una tendencia alcista por razones estructurales que tienen que ver con que gran parte de los alimentos se empiezan a utilizar para otra cuestión, una cuestión energética. Gran parte de la demanda de alimentos para alimentos en sí viene creciendo de una manera sostenida, y al mismo tiempo, por razones que también uno podría, pues sería ya demasiado meterlo aquí, pero que tienen que ver con el tema de la ganancia extraordinaria a nivel ya general de la economía, donde sobran capitales, y esos capitales buscan opciones de inversión. Hay un componente de capital que no encuentra opciones de inversión y que busca algún lugar de algún bien que pueda tener alguna rentabilidad. En un contexto en que hay un precio que viene subiendo de los alimentos cotidianamente, los capitales sobrantes dicen, bueno, si yo compro estos alimentos a este precio y mañana van a ser más caros, termina pasando que especulan con el precio de los alimentos, compran más, ni siquiera para energía, ni siquiera para alimentos, sino que compran en la idea especulativa de que esos alimentos van a seguir creciendo, como efectivamente termina ocurriendo, y se termina profundizando y exacerbando por este comportamiento. Y por ende tenemos también comportamientos de precios crecientes, sostenidos, estructurales, y a veces inclusive saltos del precio, fruto de la especulación donde todos van hacia un mismo bien. Entonces, que todo está, estamos redondeando. Muy bien, perfecto. Nunca una ortiga más amable. Diría, para ir redondeando, lo que hay es una suerte de contexto mundial que está poniendo señales de precios a los productos que exportamos, a la soja, al maíz, al trigo, cada vez más elevados. Consecuentemente, está premiando, estamos teniendo frente a, y acá nuevamente se profundizará en otro contexto, pero un dato que es digamos, inalterable es que la calidad de fertilidad de la tierra en Argentina es muy superior al conjunto de los, digamos, o en todo caso es superior en gran parte del resto de los productores a nivel mundial, y tienen los productores argentinos una renta diferencial respecto de esos. Ahora bien, el elevado precio que va teniendo los alimentos y la soja y demás va haciendo que cada vez se produzca más de estos bienes, se va profundizando, digamos, la producción de soja. Además, cuando uno ve la serie, yo acá tengo algunos datos, pero no sé si vamos a llegar a compartirlos, ve que cada vez de la superficie sembrada, de las producciones extensivas, cada vez se siembra más soja, y se mantiene constante el resto de los productos, trigo, maíz, y cae el girasol. Se mantiene constante el trigo y maíz a pesar del crecimiento de la soja, porque también hay en el trigo y maíz innovaciones tecnológicas que permiten seguir produciendo la misma cantidad, aunque la superficie de tierra sea menor. Pero el dato sustantivo es que cada vez se avanza en un proceso de sojización mayor. Ese proceso de sojización mayor tiene...
a ver cómo hacemos para redondear. Tiene, bueno, varios efectos importantes. Un efecto importante es que obviamente producimos un bien que no consumimos principalmente, donde el 95% de lo que se produce se exporta principalmente en aceites y también principalmente en lo que es el residuo de la soja, que tiene que ver con el alimento que consumen los porcinos, los chanchos de India, que es la base del alimento del país asiático. Y por ende tenemos una suerte ahí de, digamos, tensiones, donde se produce cada vez más soja que no consumimos y se produce menos de lo que se podría producir, porque no es que se produce menos, hay una suerte de estancamiento en lo que es el tema de la producción de lo que sí consumimos nosotros, que tiene que ver con el ganado, que tiene que ver con la carne, que tiene que ver con la leche, que tiene que ver con frutas y hortalizas. Hay una suerte de estancamiento que podría ser que ese estancamiento, en el marco que crece el otro, porque hay innovaciones tecnológicas que permiten mantenerlo, compensarlo, pero lo que sí está claro es que se podría producir mucho más de lo que se produce y esto no es lo que ocurre. En este marco me parece que un dato para tirar rápido los pelos y venir para acá y decir que podemos analizar cuestiones vinculadas con la inflación, el tema es que en la Argentina tenemos una suerte de crecimiento significativo de los precios de los alimentos y que ese precio de los alimentos luego repercute en gran parte de los alimentos de la sociedad, porque de los alimentos de la sociedad, por la redundancia, en gran parte de los precios de la sociedad porque son alimentos que tienen que ser afrontados con el salario. Si el precio de los alimentos aumenta, los salarios tienen que aumentar para compensar ese aumento. Y si esos salarios aumentan para compensar ese aumento y al mismo tiempo los sectores empresarios quieren mantener su diferencia entre precio y costos, su rentabilidad, tiene que aumentar los precios y termina pasando esta idea donde tenemos una suerte de tendencia estructural a aumento de los precios en la economía, donde uno de los datos principales es que tenemos aumentos por faltante de alimentos en lo que consumimos nosotros y está vinculado principalmente a la ampliación de la frontera de la producción sojera. Si uno ve los datos inclusive generales de las regiones, no solamente es que en La Pampa se produce cada vez más soja y se dedica más tierra a eso y los ganados van hacia lo que se conoce como feedlot, como que es un corral con menos extensión que cambia la calidad de la carne, sino que en las producciones no aptas para la producción de soja, porque no tenían esa rentabilidad, dado que el precio de la soja viene subiendo, tierras que no eran aptas porque no daban al precio, no daban para cubrir los costos, y aparte estaban lejos de los puertos, como las tierras de Chaco, del NEA, del NOA, al calor del crecimiento de los precios internacionales, se han vuelto rentables. Consecuentemente hay un avance creciente de la soja en lugares donde para producirlo se tiene que hacer un proceso productivo mucho más intensivo de mayores costos, que también tiene obviamente daños ambientales significativos, puesto que su producción insume mucho de consumo de herbicidas y demás. Y hay casos, bueno, ustedes verán, complicados y graves. Ya quedan menos de 10 seguro. Entonces, para recapitular, ¿qué diría? Que en el contexto de un sector principal que obtiene ganancias extraordinarias, renta extraordinaria por la calidad del suelo, donde al mismo tiempo esa renta extraordinaria, lejos de estar cuestionada porque hay una innovación tecnológica en tierras menos fértiles, está promovida, porque lo que hay es un crecimiento sostenido de los precios por los factores que les comenté, las nuevas necesidades energéticas, alimentarias y especulativas. En realidad lo que termina pasando es que se empieza a ampliar la frontera de producción de este cultivo que tiene renta extraordinaria, desplazando otras producciones, haciendo que en todo caso la economía argentina se dirija y se especialice en la producción de esta, para la redundancia, producto bien, y entramos en una suerte de especialización peligrosa en el sentido de que empezamos a depender, como ustedes perciben en la imagen cotidiana de los medios, del precio de la soja, de un producto. Estamos, digamos, especializándonos en la producción de un producto, de un monocultivo que puede estar, digamos, condicionado a los vaivenes que tiene la coyuntura. Y efectivamente hay una coyuntura que es favorable, pero nadie tiene garantizado que esto se mantenga siempre. Y al mismo tiempo hay otro factor que me parece que es central, que en el marco de que existen ganancias extraordinarias en este sector, no los hay en otros, no se pueden reproducir en otros. Y en ese marco sobran capitales en este sector. Ese sobrante de capitales de ese sector se ha expresado en los últimos años, en el crecimiento que hemos tenido de los precios del 2002 para acá, de diversas maneras. Se expresó primero
en lo que se conoció como el boom inmobiliario de principios de los 2000, del 2002 en adelante, que fue la compra y la reactivación de la industria de la construcción, pero no dirigido a hacer viviendas populares, sino que fue los boom de los countries en provincia, el tema del consumo, el tema de la construcción de vivienda residencial para sectores de altos ingresos, que algunos tienen que ver con residencia y otros tienen que ver, como sobran capitales, los ladrillos suelen ser un lugar de refugio de valor. Es decir, yo compro una casa, aunque no la habite, pero ya tengo varias casas, porque sé que eso tiene un precio en dólares que se va a sostener. Entonces ahí sostengo el capital. Y si al mismo tiempo eso lo puedo alquilar y me da una renta, mejor. Pues el tema de la renta como categoría puede asociar no solamente al tema de la tierra, sino a emprendimientos vinculados que provienen de la tierra y que tienen que ver con esta idea de recibir un impuesto por la propiedad de una parcela de territorio. También de cómo se expresó, se expresa en el consumo de altos ingresos, en lo que fue el boom de la industria automotriz y demás, pero se expresó en algo que es muy central, que apareció en los últimos tiempos, y que es el tema que como sobran capitales y no hay opciones de inversión, estos capitales buscan refugio en algún lugar, en los ladrillos, buscan refugios en plazas externas, donde no pueden ser alcanzados por la legislación argentina, se van afuera, paraísos fiscales, se van afuera a empresas que tengan mayor rentabilidad, buscan otras opciones de inversión que no están en la economía argentina para preservarse. Y el tema de la fuga de capitales ha sido una constante de los últimos, diría, 5 años, desde 2007 para acá, y ha sido creciente. Es más, la fuga de capitales, su intento de frenada por parte de la estrategia oficial, controlando capitales y demás, que se dio y que ha sido muy positiva, en realidad redundó en otra fuga, que es la fuga, y por eso les decía que todo tiene que ver con todo, pero tampoco tan tirado de los pelos, con la fuga del dólar no oficial. Tenemos gran parte, un exceso de liquidez en la economía argentina, que no son los que van a las cuevitas de calle Florida, esa es una parte marginal, sino que ahora se está viendo, se está observando, sino que el gran motor que ha hecho explotar el crecimiento del dólar blue tiene que ver con operaciones financieras, y acá sí por ahí exijo un poquito más de su paciencia, operaciones financieras legales, avaladas por el Estado, en base a títulos de deuda, que se compran y se venden y se transan a un valor que termina teniendo una cotización distinta a la oficial y que fue lo que terminó generando la corrida del dólar blue. Pero no estamos hablando acá de cualquier persona que lo pueda hacer. Se dice, son 1000 pesos, lo compran. No, estamos hablando de instituciones, estamos hablando del propio ANSES, estamos hablando de los bancos, que tienen exceso de liquidez, no tienen dónde canalizarlo. Permitieron la fuga, hoy está imposibilitada, se fueron a los bonos, compran y venden bonos, y eso ha hecho que el dólar blue haya crecido de una manera muy significativa con todo lo que eso tiene. Me parece que la clave, si no quisiera, y esa es, digamos, la razón por la cual estoy acá, y al mismo tiempo la razón por la cual estudié lo que estudié, que uno siempre tiene la intención de mejorar la situación, entenderla y profundizarla. Me parece que la clave, el mensaje que les quiero dejar es que la ganancia extraordinaria en el marco de la tierra, que no se pueda, que está acotada a un sector, tiene un efecto perjudicial para la economía, porque desalienta la inversión en otros sectores. No se puede invertir porque se requiere esa tasa de rentabilidad. Entonces, en ningún sector tiene tasa de rentabilidad, se operan distintos mecanismos para hacerlo. Además, cuando uno podría profundizar y para acá, hemos tenido una economía que se las ha ingeniado para hacer ganancias extraordinarias que no fueron sostenibles, con la bicicleta financiera y la deuda por un lado, con los sobreprecios de la compra del Estado por el otro, con las privatizaciones por el otro, con el marco de economías concentradas por el otro, con el sector financiero por el otro,